Y nos comunicamos a esta hora con el senador y precandidato presidencial del Partido Verde, el senador Iván Marulanda. Senador, muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Capital. Juan, buenas tardes. Un placer escucharlo y comunicarme con su audiencia. Estoy a sus órdenes. Bueno, no, el placer es para nosotros, senador. ¿Qué hacer en este momento en donde se plantea un diálogo por parte del gobierno nacional, en donde vemos manifestaciones en la calle y también unas horas previas de tensión, en donde la violencia fue protagonista? ¿Qué hacer en este momento? ¿Cuál es el planteamiento político que usted hace? En este momento es urgente que el gobierno dialogue. En este momento, ojalá hoy mismo, tiene que ser hoy mismo, el presidente con el Comité Central del Paro y con los jóvenes. Es con ellos con los que tiene que construir un diálogo y un acuerdo para que se pare definitivamente esta dinámica de anarquía en la que estamos. Y por otro lado, paralelamente, debe trabajar el gobierno, el Ministerio de Hacienda, con las comisiones conjuntas, terceras y cuartas de Senado y Cámara, en la construcción de un proyecto de reforma tributaria que le dé unos ingresos cuanto antes al gobierno, o un plan financiero que le dé recursos al gobierno para aprobar de inmediato una renta básica para entregarle transferencias monetarias, renta básica a los hogares pobres que están con hambre. Eso hay que hacerlo ya y eso necesita una ley y esa ley se puede tramitar muy rápidamente, pero siempre y cuando el gobierno ponga al ministro de Hacienda a construir esa ley con los senadores y representantes que la aprueban, para que haya una renta básica que le entregue a 6,5 millones de hogares pobres en Colombia, que tienen menos de 2 comidas al día. El 17% de la población colombiana tiene menos de una comida al día, no sabe si van a comer o no. Necesitamos entregarles cuanto antes unos recursos para que puedan vivir dignamente. Ese es su derecho y esa es la obligación del Estado colombiano, garantizarle a las personas el derecho a una vida digna. Eso es urgente. Entonces, paralelamente, un diálogo con los estudiantes, con los jóvenes, un diálogo con el Comité Central del Paro hoy mismo y al mismo tiempo las comisiones terceras y cuartas del Congreso con el ministro de Hacienda construir una ley de financiamiento para la renta básica de emergencia que le entregue a los hogares dinero con que vivir dignamente, porque hay 6,5 millones de hogares colombianos con hambre. Senador, ¿usted confía que un escenario con el nuevo ministro de Hacienda, con el doctor José Manuel Restrepo, es de pronto más confiable para poder llegar a un acuerdo final de una nueva reforma tributaria que de verdad realmente pues pueda darle garantías a los colombianos de que no se le va a meter la mano al bolsillo a la clase media y de pronto a las clases menos favorecidas? Sí, ya el gobierno sabe que no le puede meter la mano al bolsillo a las clases medias y a las clases populares, porque miren lo que estamos. Ese intento absurdo que le dijimos muchas veces al ministro de Hacienda, Carrasquilla, que no hiciera esa propuesta, pero en su sobradez, en su testarudez, insistió y miren lo que estamos. No, este ministro yo espero que sea un hombre de mente abierta, que esté aprendiendo de esta lección tan brutal lo que se debe hacer y que entonces se siente, nosotros hemos presentado ya las propuestas a este respecto, pero hay propuestas desde otros lados, por ejemplo, eh, el, la cumbre social para la renta básica también formuló con 54 senadores y representantes a la Cámara, formulamos también una propuesta. Es decir, hay propuestas sobre la mesa y este ministro, este ministro Restrepo, yo espero que sea un hombre que tenga la mente abierta y sobre todo que haya aprendido esta lección tan dura que nos está dejando una pésima reforma tributaria que presentó el ministro Carrasquilla, que le habíamos dicho muchísimas veces que no la presentara. Tiene que ser una reforma tributaria que recaude fondos entre los más altos patrimonios y los más altos ingresos. Nosotros presentamos un proyecto que afecta solamente al 1% de los contribuyentes,
no toca a las clases medias ni a las clases populares y recauda más de 30 billones de pesos, que es suficiente para esta emergencia. O sea, es un problema de buena voluntad del gobierno, simplemente, y con eso salimos adelante, pero tiene que ser ya, porque la gente tiene hambre, y mientras haya hambre, están en la calle en esta ira y en esta desesperanza. Siendo optimistas, uno cree que ojalá en las próximas horas se pueda llegar a una solución, de que el gobierno se pueda sentar con los promotores, con el Comité Nacional de Paro. Pero si esto no ocurre políticamente, ¿qué puede pasar en Colombia, senador? Pues tiene que ser capaz, porque de lo contrario va a estar en juego la estabilidad del propio gobierno. Va a estar en juego la estabilidad del gobierno, como de hecho está en juego la estabilidad del país. Las dinámicas de anarquía, la destrucción de pequeñas empresas, de medianas, de microempresas, la destrucción de empleos, la mortalidad que hay en los hospitales, el riesgo de que los pacientes que están en las UCIs perezcan en estos asedios en los que están las ciudades donde no entran suministros, el contagio brutal al que están sometidos todos estos marchantes a lo largo de estos días, que seguramente nos va a traer un pico de pandemia en unos pocos días brutal. El hambre, porque es que ya hay hambre en todas las capas sociales porque no hay aprovisionamiento. Es que las ciudades están cercadas, muchas de ellas y muchos municipios. Entonces, está en juego la estabilidad del país y la estabilidad del propio gobierno. Si el gobierno no hace un esfuerzo extraordinario para resolver este tema y parar esta anarquía, estas dinámicas desordenadas y caóticas en las que está el paro y miles de personas que están participando en él, con todo ese ingrediente de violencia en el enfrentamiento con una policía enervada, cansada, que ha cometido actos de barbarie también y que tiene a estos marchantes en unas condiciones de tensión nerviosa y de ira que ponen en juego a esta nación por completo. Los hogares deben estar y están con seguridad llenos de madres y padres de familia angustiados de ver a los jóvenes exponiendo la vida en las calles como la están exponiendo. Aquí podemos terminar en una guerra civil muy fácilmente, porque la gente se está armando y la gente está desesperándose ya en su asedio, en su cerco, en su angustia, en su miedo. Y entonces tiene miedo todo el mundo, la policía tiene miedo, los jóvenes tienen miedo, la población civil que no se está movilizando tiene miedo. Y entonces con todos esos miedos puede haber un desenlace mucho más brutal que el que estamos viendo. Y repito, lo primero que pierde su estabilidad y su solidez y su autoridad va a ser el presidente de la República si no atiende urgentemente esta situación y la arregla por la palabra, por la razón, llegando a acuerdos, haciendo concesiones y entregándole a la población pobre recursos, una renta básica con que pueda sobrevivir dignamente en las condiciones de pobreza en que está debido a la pandemia y a la parálisis económica de más de un año de recesión en la economía colombiana. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias Capital. Una feliz tarde. Juan, un saludo muy especial a usted, a todos los escuchas, mujeres y hombres, y por favor, cordura, que el futuro de Colombia está en peligro. Muchas gracias.